por aquello de atender al protocolo, pues creo que sí es bueno presentar su vastísimo currículum. Adrià Montserrat del Pozo es licenciada en Filosofía y Letras, técnico superior en Imagen y Sonido, máster en Psicología y Gestión Familiar, graduada en los Institutos del Potencial de Desarrollo Humano en Filadelfia, Estados Unidos, graduada en el National Center for Teaching Thinking Newton Center, Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, y Award en Solution Focus of Coaching por el Institute of Leadership and Management. Ha participado en los cursos de Project Zero en Harvard y Washington, en la Key Learning Community en Indianapolis, en el cuarto Visible Thinking World Conference en Ámsterdam, Holanda, en la conferencia On Thinking en Norrköping, Suecia, en Bilbao, en Miami y en el International Institute en Reggio Emilia. Participa habitualmente como ponente en múltiples congresos, cursos, conferencias y ha escrito artículos y revistas en infinidad de publicaciones en cuadernos de pedagogía, padres y maestros, aula, magisterio en Colombia. Ha estado más de 35 años como docente y directora en diversos colegios, entre ellos el Colegio Montserrat de Barcelona, y cuenta con experiencia en liderazgo en la organización durante más de 30 años, formando equipos directivos y docentes en diferentes países como España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, México y Camerún. Ha sido premio de innovación educativa en el año 2010 y en el 2014, reconocida como emprendedora social por Ashoka en 2014 y como Reimagine Learning Fellow de Lego Foundation en 2015. Ha tenido reconocimiento a su liderazgo en la innovación educativa durante la Conferencia Internacional sobre Pensamiento, sobre el ICOT, que se celebró en Bilbao en el año 2015. Dirige la televisión educativa Think One TV y es superiora general de las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, desde el año 2013. Yo siempre digo que ante semejante currículum, pues pocas cosas más se pueden decir, pero lo que su biografía no dice es lo que nos conocemos, que gracias a Dios ya son años. Pues yo soy un ferviente admirador tuyo, lo sabes. Yo me autoproclamo presidente de tu club de fans y bueno, pues es un verdadero honor y un placer el contar contigo hoy. Con este principio casi ya no puedo hablar, ya no puedo decir nada más. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues un poco el lema que tiene el encuentro de hoy, el Summit, y va a ser un poco el eje central que vamos a abordar en todas las diferentes conversaciones que vamos a tener, es si verdaderamente vamos a ser capaces de aprovechar esta coyuntura y este movimiento hacia el cambio que se está despertando en todos nosotros para de una vez generar un verdadero cambio que sea significativo en el sistema educativo, ¿no? Tú has escrito, has hablado mucho y eres una activista en relación con el cambio educativo. Y bueno, pues desde este punto de vista y pensando en la situación tan desafiante que la escuela está afrontando hoy día, ¿cómo te imaginas, cómo crees, cómo piensas, incluso cómo sueñas que será la escuela que nos encontraremos después del COVID-19? Curiosamente creo que dependerá mucho de las decisiones que se tomen ahora. Hay profesionales y también mucho profesorado que dice que no va a pasar absolutamente nada, que se va a volver a una escuela tradicional de nuevo, corriendo a dar clases para terminar el currículum. Otros creen que quizá pues va a faltar tiempo, generar procesos para ver qué se puede hacer. Pero estoy casi convencida de que si ahora tomamos las decisiones adecuadas, si ahora generamos las preguntas para que se pueda reflexionar, para que nuestra comunidad educativa, nuestra comunidad local, para que esa inteligencia colectiva que nosotros tenemos en nuestros colegios, que nosotros tenemos ya en muchas localidades y con todas las personas que nos están ayudando, entonces esas decisiones sí que van a hacer que cambie la escuela. Es verdad que hay ya pues, colegios que tienen una práctica, pues, como diría, una práctica muy sólida, que bueno, pues los estudiantes tienen acceso a la conectividad, que tienen una serie de dispositivos.
Es verdad que hay profesores también que están muy preparados en todo el campo de las plataformas y demás. Entonces, la reflexión de estos colegios va a ser distinta que aquellos colegios que han salido casi como bomberos a apagar el fuego, ¿no? Que de la noche a la mañana han tenido que ponerse y dar respuesta. Pero aunque las reflexiones sean distintas, sí que me parece que el cambio y la innovación que se implemente va a ser todo a partir de esa reflexión de qué ha sido lo mejor del confinamiento a nivel educativo. Ahí está la reflexión, ¿qué ha sido lo mejor? Porque podemos valorar que han habido muchas cosas que son buenas y muchas cosas que nos han metido en un cambio, yo diría que rapidísimo, casi, no sé, la urgencia, ¿no? La urgencia de esos cambios, pero que los hemos hecho y que los hemos hecho, yo creo que bien. Por ejemplo, los profesores y los alumnos, los estudiantes, no van a volver a ser iguales en las aulas. Ellos han tenido una experiencia de aprendizaje real. Han tenido una experiencia de tener que solucionar problemas, han tenido la experiencia de tener que colaborar con otros, de aprender muchísimas cosas para poder dar respuesta, todo el acompañamiento del alumnado. Han tenido que hacer tantas cosas en ese, ya no digamos los exámenes. El tema de los exámenes, creíamos que solo el examen y lo sumativo, la evaluación sumativa era la mejor y nos estamos dando cuenta que es imposible la sumativa y que es necesario ir a una evaluación formativa, reguladora, y que esa evaluación es la que, no sé, por ejemplo, ahora, ayer o hoy, creo que México ha decidido ya el tema del portfolio por evidencias como herramienta de evaluación. Y también tenemos pues el mismo IB, el Bachillerato Internacional, que va a evaluar, yo creo que va a ser la primera vez, todo lo que es el proceso de los alumnos en su trabajo. Entonces creo que es importante el que haya esa toma de decisiones ahora, que alguien que me estará escuchando dirá, sí, ahora, se nota que no sabes lo que tenemos que hacer, se nota que no sabes la urgencia para poder terminar el curso. Bueno, pero es necesario hacer esa reflexión ahora. Y es necesario pues, que esa experiencia que se ha tenido, tanto el profesorado como los estudiantes, pues se codifique, quiero decir, que llegue a implementarse de nuevo en las aulas. Y también diría que los centros tienen que acostumbrarse o construir una cultura adaptativa. Hoy más que nunca, y Dios no lo quiera, que tengamos ninguna otra pandemia con todo el sufrimiento que ha habido de tantas familias y tantas situaciones como se están dando. Pero sí que pueden haber otro tipo de crisis que nos lleven a situaciones parecidas. O sí que cuando se abran los colegios, pues a lo mejor no puede ir todo el alumnado o hay que empezar a tomar decisiones ya distintas para cuando se abran. Entonces, esta cultura adaptativa es como ser muy capaz de tener confianza los unos con los otros, la flexibilidad en los horarios, una dinámica de cambio, quizá continuado, pero una dinámica donde vayamos construyendo esa cultura, nos sintamos cómodos en ella y sobre todo que sepamos también arropar a ese alumno que ha tenido pues, dificultades, toda esa parte emocional que se ha generado con este confinamiento, y creo que la cultura adaptativa nos puede ayudar mucho a realizarlo. Madre Montserrat, siguiendo un poco con esta oleada de cambios y en el regreso previsto a la actividad escolar en los centros educativos, hay un comentario generalizado y hay una corriente fuerte que habla del formato blended, que parece que esta puede ser ya como una consecuencia definitiva para que verdaderamente el modelo cambie a un modelo blended que no sea solamente presencial, ¿no? Que era el que estaba sobre el que se sustentaba nuestra escuela tradicional. Entonces se habla de formato blended y yo me pregunto, ¿no? y te pregunto a ti a ver qué opinas acerca de esto y cómo lo ves. ¿No se está hablando demasiado del formato? ¿No se está hablando demasiado del cómo? Y se habla demasiado poco del qué. Es decir, no le estamos dando demasiada importancia al formato y no estamos evitando el debate de realmente qué es lo que hay que enseñar.
cuál es la importancia que el currículum tiene que tener en lo que se enseña, cuál es la importancia que el currículum, que en este contexto está quedando, parece que arrinconado, ¿no? ¿Cuál es la importancia del currículum? ¿Cómo gestionamos este currículum? ¿Cómo debemos de caminar hacia una verdadera transformación curricular? ¿Cómo ves esta cuestión? Bueno, ¿qué se debe enseñar o qué se debe aprender? El propósito de la educación, yo creo que está claro. Y el propósito de la educación es que el alumno, el estudiante, sea capaz de generar un mundo mejor. Y les tenemos que dar las herramientas para que esto lo pueda hacer, pero no cuando termine el colegio, sino ya ahora, a las edades que tenemos, tiene que ser como muy capaz de generar un mundo mejor. Claro, cuando hablamos de este propósito, a veces pues hay quien dice que es como demasiado etéreo, grande o como le queramos llamar. Pero si queremos que un alumno alcance ese propósito, necesitamos educarle en que sea un alumno ético. Un alumno ético es un alumno coherente, un alumno que empieza a comprender todo lo que es en esa coherencia, pues no sé, como el ser honrado con el mismo, ser honrado con los demás. Es alumno que va creciendo en todo lo que llamamos los estadios morales de Kohlberg. Un alumno ético necesita también ser un estudiante competente. Un estudiante competente que podríamos decir un estudiante excelente. Excelente en cuanto a que saca lo mejor del mismo, en cuanto a que es capaz de todo su capacidad emocional, de regular esa capacidad emocional en beneficio de los demás. Un alumno excelente es aquel alumno que el trabajo bien hecho para él es un distintivo y es un alumno que empatiza desde esas competencias, empatiza en saber encontrar y en saber ver qué es lo mejor. Y un alumno comprometido, porque claro, no podemos quedarnos siempre solo en lo que es racional, sino un alumno comprometido que pase de lo racional a lo real, un alumno que genere una serie de acciones en beneficio de los demás, un alumno comprometido con acciones claras que realice ya y que cambien pues su entorno. Este alumno, pues, ¿qué necesita? ¿Qué le tenemos que dar a este alumno? ¿Qué tipo de currículum? ¿Cómo hay que favorecerle para que sea pues, ético, excelente, comprometido, para que pueda cambiar nuestro mundo a un mundo como mucho mejor? Pues creo que está aquí todo el tema de las competencias, todo el tema de las disposiciones, todo el tema de los valores, generar esas raíces profundas donde ese alumno pueda sobre todo, pues, no sé, afianzarse, ¿no? Un alumno que tenga también ese pensamiento crítico, creativo, un alumno que sea resiliente, un alumno que se sepa comunicar bien, un alumno, podríamos poner ahí una gama tremenda de valores, ¿no? Yo diría que es buscar sobre todo aquellas raíces que hacen que ese árbol quede firme y a la vez que todos los conocimientos y todas esas lecciones sean un medio para conseguir esas raíces. Yo tuve un profesor de francés que la verdad es que lo pasé muy mal con él. Gracias a esto, pues el francés pues lo puedo hablar un poco. Pero ese profesor de francés lo que hizo fue trabajarme la resiliencia. Quizá no me he acordado más del francés, pero sí que me he acordado mucho de cómo pude superar el que este profesor no era pues mucho de mi agrado, por decirlo así, ¿no? Entonces, si somos como muy capaces de ser resilientes, muy capaces de generar esos valores de pensamiento, si somos muy capaces de todos esos hábitos mentales, trabajarlos dentro de todo el currículum pues, puede desaparecer o nos puede desaparecer el recordar la teoría de la relatividad. Pero lo que no va a desaparecer nunca es la fortaleza que tenemos para podernos enfrentar a todas estas situaciones. Quizá esta situación ahora de los confinamientos ha hecho que saliese lo mejor de nosotros mismos y lo peor de nosotros mismos. Pero lo que sí nos ha dado es un gran conocimiento personal.
y ese conocimiento personal lo tenemos que aprovechar para una mejora. Pues pasa lo mismo en la escuela. Tenemos que intentar que ese currículum genere una buena mejora en todos nuestros alumnos con esas disposiciones, esos valores y esas competencias. No podemos ser un robot de segunda clase. Hay que buscar aquello que es más humano y aquello que nunca los robots nos van a solucionar. Y esto creo que es lo que va a hacer que el propósito de la educación vaya hacia adelante. Y en ese proceso de transformación del currículum, en ese proceso de cambio, yo sé que en los colegios Nazaret tenéis sistematizado y tenéis trabajando, y de hecho estáis compartiendo con una gran comunidad un modelo de cambio. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de cómo veis vosotras el cambio, cuáles son las pautas, las fases, cómo recomendáis que se realice esa transformación y ese cambio? Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que cuando hablamos de cambio, hablamos lo primero de todo de generar la necesidad del cambio. Si ahora se vuelve a los colegios y nadie ve la necesidad de cambiar y de escoger lo mejor que se ha hecho y ponerlo en práctica, pues poco cambio va a haber, porque no se genera la necesidad. Entonces, lo primero es generar necesidad de cambio. Cuando nosotros iniciamos el cambio, pues nadie entendía que cambiásemos, porque no era necesario, los colegios iban bien, pero el generar la necesidad del por qué ese cambio y por qué esa visión hacia el futuro es lo que hace que se empiecen a poner los medios para que se pueda realizar. Generar la necesidad del cambio. Una vez se genere esta necesidad, es importante conocer lo que son las fuerzas de cambio. ¿Qué son estas fuerzas del cambio? Pues hemos tenido todo lo que es la revolución neurológica con el cerebro humano, el conocimiento del cerebro humano, que nos ha traído pues cómo tenemos que dar las clases, todo el tema de las emociones, el tema de los lóbulos frontales, el saber muy bien qué es lo que le va mejor a un estudiante, qué es lo que no le va tan bien, cómo podemos incidir en ello. Es decir, la revolución neurológica y aún sigue todo esto, ¿no? El conocimiento del cerebro nos ha traído cambios. Otra fuerza de cambio ha sido todo lo que es esta era digital, todos los medios digitales, pero sobre todo la inteligencia artificial, pues todo lo que va a traer también dentro de las aulas y cómo tendremos que ir trabajando pues, estas inteligencias, la suma de todas estas inteligencias. Y también el tema de la, bueno, pues de la globalización. Pero quizá ahora lo que está claro es que una fuerza de cambio es esta pandemia y que la podríamos poner en la globalización. Una fuerza de cambio es también el cambio climático, todo el tema de esta conversión ecológica integral. Y podríamos poner también que otra fuerza de cambio puede ser este debilitamiento que están sufriendo las democracias. Y así podríamos seguir. Es decir, esas fuerzas de cambio, una vez reflexionadas, las convertimos en acciones. Y estas acciones, cuando se implementan, entonces uno piensa, reflexiona, si han ido bien, si han ido mal, y qué formación se necesita para poder seguir con estas acciones. Se vuelve a reflexionar después de esta formación sobre estas acciones y de nuevo generamos que esa fuerza de cambio quede tan integrada dentro de lo que es ya la institución que es una espiral de crecimiento. Voy a un ejemplo. Por ejemplo, la pandemia. Decíamos el confinamiento, ¿qué es lo que nos ha traído, que ha sido lo mejor? Pues, por ejemplo, las familias. Hablando con varios colegios, han dicho que antes no se trabajaba tanto con la familia, ni había tanta complicidad para el aprendizaje con los niños o con los alumnos, con las familias. Entonces, si la fuerza de cambio está en el confinamiento, en cómo lo mejor que hemos aprendido el confinamiento, entonces con las familias, ¿qué hacemos con las familias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a seguir con las familias? Las familias van a tener que evaluar, van a tener que participar en la evaluación de los alumnos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Entonces, implementamos acciones para que las familias evalúen, por poner un ejemplo, evalúen en el colegio, con unas prácticas, etc. Nos damos cuenta cuando reflexionamos que tenemos que reajustar esta manera como lo estamos haciendo y que necesitamos una formación para poderlo implementar mejor.
A partir de ahí volvemos a reflexionar después de esta formación cómo ha ido y ya queda instaurado una forma de cómo la familia nos ayuda a evaluar a los estudiantes. Y así podríamos ir poniendo acciones que surgen de estas fuerzas de cambio. En toda esta fuerza de cambio de lo que es esta parte de conversión ecológica integral, de sostenibilidad, diríamos en todo lo que es esta fuerza de cambio de lo del clima, del calentamiento global, no el clima, sino el calentamiento global, nosotros hemos generado un proyecto yo creo que muy grande, ¿no? Muy ambicioso, que conlleva todo un cambio sistémico de toda la organización, porque habla sobre una sostenibilidad desde lo que es la cultura organizacional, desde lo que es la financiación, todo el tema económico sostenible, y desde lo que es ya también unos programas educativos a realizar y a poner en el colegio y los espacios físicos. Entonces uno dice, muy bien, esto, que para nosotros calentamiento global y esta ecología, diríamos, que queremos instaurar, esta conversión ecológica integral, pues ya estamos empezando a hacer acciones que no es reciclar, va mucho más allá. Es en todo el cambio social del propio centro y en toda la manera cómo vamos a irnos moviendo en los espacios y en la financiación económica, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se empieza un proceso de cambio, hay una serie de fases o de etapas, como le queramos llamar, donde tenemos pues, esa etapa 0 de generar la necesidad del cambio, esa etapa 1 reconocemos las fuerzas de cambio y después hay 2, 3, 4 etapas que es reflexionar sobre las propias acciones, formarnos para esos cambios e incorporarlos como espiral de crecimiento a lo que es ya la propia organización. Entonces llega un momento en que ya no sabes lo que has cambiado, porque es como las prótesis. Cuando uno tiene una prótesis en la rodilla y habla mucho de ella, mal vamos, porque quiere decir que no la has integrado. Quiere decir que esa prótesis no la tienes suficientemente encajada en lo que es tu cuerpo. Pero en cambio, cuando ya no hablas de esa prótesis, yo mismo llevo unos cuantos hierros y nunca me acuerdo de ellos. Entonces, cuando ya no te acuerdas de ellos, quiere decir que ya se ha producido un buen cambio y ya no sabes ni cuándo empezó ni cuándo terminó por lo integrado que está. Muy bien. En vuestros colegios, los colegios de las Misioneras Nazaret, que tenéis una realidad muy diferente en diferentes lugares del mundo, ¿no? También te voy a pedir si nos puedes dar ahora una breve mención, porque apareció por ahí en el chat alguna pregunta de dónde están vuestros colegios, ¿no? En vuestros colegios, que a fin de cuentas, con independencia de cuál sea la realidad en la que socioeconómicamente se desarrolle su proyecto educativo, sí habéis hecho un esfuerzo grande por implementar ese modelo de cambio y tenéis este movimiento de colegios innovadores Nazaret. Está claro que sois conocidos y sois reconocidos en nuestro mundo educativo como una referencia en innovación. Entonces, esta es una pregunta un poco peligrosa, y es que cuando uno ya se cree innovador, también tiene la necesidad de ajustar su modelo y de plantearse cómo va a regresar a la actividad después del COVID, o si ya estás en esa élite innovadora, pues realmente esto no va contigo. ¿Cómo lo ves? Sería necia o seríamos necias si creyésemos que no va con nosotras. O sea, la pregunta sería, ¿cómo se ajusta un modelo que ya está en una clave de innovación con una sistemática potente, ¿no? ¿Cómo se ajusta un modelo que ya es innovador? La suerte de este proyecto educativo nuestro es que se ha ido actualizando. Pasa como las apps o los programas estos informáticos, que se van actualizando continuamente y entonces así siempre se establecen o están en un plan de mejora continuo. Iniciamos nuestro proyecto educativo, nuestro cambio educativo en el año 1986, porque pensamos que el alumno que salía de nuestros colegios estaba muy bien preparado, pero no lo preparábamos lo suficiente para el futuro. Y ahí iniciamos, diríamos, un proceso que ha sido un proceso muy largo,
que tengo que decir que, bueno, ha sido una suerte la congregación y todas las religiosas, profesores, la comunidad educativa, cómo hemos ido evolucionando todos juntos y todas juntas en este proyecto, yo creo que aportando lo mejor en cuanto a pensamiento y en cuanto a la manera de irlo configurando. Pero fue quizá en el año 2005 cuando el proyecto cristalizó. Fue un boom a nivel educativo y ese boom pues, nos ha dado que podamos estar en los 5 continentes, con comunidades o sin comunidades, y que se nos conozca por la formación que impartimos para explicar este proyecto educativo y ver que es un proyecto educativo que es mundial. ¿Por qué? Porque hemos recogido lo mejor de lo que había en el mundo. Hemos generado pues, un proyecto ecléctico, pero digamos que está estabilizado en cuanto a las investigaciones y en cuanto a la implementación que se ha ido haciendo. Qué duda cabe que llevamos un par de años ya profundizando en lo que ahora hemos llamado Triple Learning, que es ver cómo el alumno puede ser autodidacta, es decir, cómo el alumno puede llevar un aprendizaje totalmente autodirigido. Y cuando el alumno asume un aprendizaje autodirigido, es que se hace responsable de su propia educación. Quizá al principio el niño explora, mira y es responsable de su propia educación o de su propio aprendizaje, pero después ya, más hacia adelante, se da cuenta de que otros son responsables de la suya. Pues queremos que ese alumno siga siendo responsable de su propia educación, que sea un alumno que sepa explorar, jugar, descubrir sus pasiones, un tipo de estudiante que también juegue con la cultura y con las herramientas que tiene la propia cultura. Ese aprendizaje autodirigido necesita una comunidad que le apoye, necesita un adulto que no lo sancione, sino sobre todo que le acompañe. Entonces, necesitamos también una familia que apoye a ese niño y que apoye a las instituciones para que este alumno, este estudiante pueda crecer. Y necesitamos también que este estudiante sepa muy bien reconocer cuáles son todas sus habilidades, todas sus competencias. Es decir, un aprendizaje autodirigido es aquel que la familia y el profesor es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y son experiencias de aprendizaje reales para que este alumno se entusiasme con la realidad del mundo de hoy y sea un desafío todo esto para hacerla mucho mejor y para que pueda ir hacia adelante. En este Triple Learning de que hablamos, también hablamos de un colegio que sea como un supermercado, es decir, que el alumno pueda generar su propio itinerario y pueda elegir el idioma, pueda elegir su currículum, pueda elegir la metodología. Un alumno donde tenga muchas oportunidades, pero claro, esto va a necesitar una autonomía fuerte en el centro, que nos dejen los gobiernos, ¿no? Los ministerios. Pero bueno, también se puede ir buscando la manera. Creo que tenemos una gramática de la escolarización, tenemos claro los horarios, tenemos claro las asignaturas, las clases, pero necesitamos otro lenguaje. Necesitamos otra gramática, generar otra gramática de lo que es el aprendizaje y otro lenguaje. Si vamos haciendo cambios solo pequeñitos de esa gramática es cuando realmente estropeamos el lenguaje anterior. Por tanto, necesitamos otra cosa. Atrevernos más en lo que nosotros llamamos las 4 transformaciones, atrevernos más a hacer cambios más significativos en esta primera transformación que llamamos pues, del currículum, la metodología y la evaluación. También hacer más incidencia en ese rol del profesor y el rol del alumno, del estudiante, pero quizá lo que va a cambiar más o lo que queremos que cambie más es la organización del centro. Ahora nos ha venido impuesta el cambio en la organización debido a lo que ha pasado, pero ya hay varias prácticas que queremos generar porque el colegio no es el único espacio de aprendizaje. Hay muchísimos espacios de aprendizaje que hoy podemos aprovechar y que hoy podemos pues que vayan hacia adelante, ¿no?
También me gustaría decir que estamos hablando de un tipo de colegios. Nuestros colegios están en los 5 continentes y tenemos colegios, por ejemplo, en Camerún, que tenemos un colegio en Lumbil que en este momento de confinamiento ha hecho las 1001, casi ha generado una plataforma en el WhatsApp para que puedan los estudiantes tener pues, el material o para que puedan seguir con su aprendizaje. Y tenemos colegios pues, en Paraguay, pues, que es difícil que también pues, pueda llegar todo el material que se quiere que se llegue. Entonces, hoy por hoy hay que pensar que el derecho a la educación es el derecho a Internet. Es decir, hoy por hoy hay que reivindicar que en los países más pobres o en las situaciones más vulnerables tenemos que intentar que la equidad exista y tenemos que intentar que el derecho a la educación pues, pueda ir hacia adelante. Sí, porque verdaderamente es un desafío, ¿no? En una realidad tan cambiante el poder gestionar tanta diversidad. Bueno, son menos 20 y la verdad que es una pena que se nos haya consumido ya la media hora, 35 minutos que teníamos previstos de diálogo. Sería un placer el poder estar mucho rato más. Hay algo que me gustaría también decir cuando hemos hablado de las fuerzas del cambio y ¿Sí? cuando hemos hablado de todas estas fases, y es que algunos creen que cada fase se tiene que consolidar. Y el problema es que todas las fases prácticamente tienen que ir simultáneas. Esto genera mucha inseguridad y esto genera a veces con el profesorado pues un poco de inestabilidad. Pero hay confianza, es decir, que yo creo que se puede hacer un gran cambio y creo que vamos a sacar mucho partido, ya que ha sido tan dolorosa esta pandemia, pues vamos a sacar mucho partido del confinamiento y mucho partido a nivel de aprendizaje. Creo que el cambio hay que hacerlo, el cambio va a ser real y si somos capaces de generar lazos entre nosotros, si somos capaces de unirnos para esos cambios, como esto que estáis haciendo ahora, me parece que todo irá mucho mejor. Agradeceros mucho el esfuerzo A ti, a ti. que habéis hecho en la preparación de todo esto. La verdad que es un gusto escucharte y los ánimos y la energía que nos inspiras para seguir haciendo cosas. Y nada, le pedimos a Dios que te siga guardando y protegiendo muchos años, que tienes mucho camino y muchas cosas todavía que inspirarnos. Te agradezco Muchas muchísimo gracias, que hayas estado Manolo. con nosotros, Muchas Monse. Te gracias. agradezco muchísimo. Gracias. Un abrazo para todos Un fuerte y para abrazo y todas. buenas noches por allá. Buenas noches. Gracias.